En medio de la selva, un muchacho raspó el musgo con los dedos y se quedó inmóvil. Debajo de la costra verde apareció una piedra roja, seca, lisa, imposible. No era una pared cualquiera, era una superficie trabajada por manos humanas, enterrada durante tanto tiempo que la jungla la había confundido con una herida más del paisaje. Y lo peor es esto, esa pared no estaba sola. A muchos les enseñaron que la Amazonía fue, durante muchísimo tiempo, un vacío húmedo, ocupado apenas por pequeños grupos dispersos. Gente que cazaba, que recolectaba, que iba y venía. Pero esa imagen empezó a romperse cuando ciertas señales extrañas, invisibles desde el suelo, llevaron a una expedición hacia el corazón de la selva. Allí, bajo hojas, barro y raíces, la tierra parecía esconder un mapa antiguo. Uno que no debía existir. Piensa en una extensión de bosque tan grande que traga carreteras, ríos y pueblos enteros. Piensa en un lugar donde la humedad pudre la madera y borra huellas en cuestión de días. Y aún así, debajo de ese océano verde, seguían ahí las marcas de algo hecho con intención. Callado, ordenado, humano. Durante más de un siglo, muchos entraron buscando ciudades perdidas y no volvieron. La selva no perdona. Se cierra sobre las botas, muerde la piel, ahoga la voz. Un templo de piedra puede desaparecer en pocos años. Un camino puede convertirse en barro sin nombre. Pero esta vez no hicieron falta machetes. Hizo falta otra cosa. Un aparato que ve a través del follaje y dibuja en suelo como si el bosque no existiera. Se llama LIDAR. Imagínelo como un sondeo hecho con luz. Un avión sobrevuela la copa de los árboles y dispara miles de impulsos luminosos hacia abajo. La mayoría rebota en las hojas. Algunos encuentran huecos. Esos pocos regresan desde el suelo. Luego una computadora limpia el resto, quita la selva del dibujo, y de pronto aparece lo oculto. No un accidente, no una ilusión. Líneas, ángulos, orden. En 2019, Ela Al-Shamahi encabezó una exploración en una zona remota de la Amazonía. El lugar debía verse como una masa uniforme de vegetación, pero cuando llegaron los resultados, nadie habló durante unos segundos. No eran colinas al azar, no eran marcas de erosión, eran líneas rectas, largas, obstinadas, como si alguien hubiera trazado con reglas sobre una tierra que jamás debió obedecer a la geometría. Aquello cambió el aire de la sala, porque las líneas no venían solas. Había caminos elevados, plataformas y plazas. Había una organización clara, una especie de trama urbana escondida bajo lianas y barro. Y en el centro de todo, aparecía una forma ovalada, demasiado limpia para ser natural. No parecía un cráter, no parecía un hueco abierto por la lluvia. Parecía otra cosa, una entrada sellada, una puerta enterrada a golpes de tiempo. Mire esa imagen con calma, un borde de roca, una abertura cerrada. Y alrededor una red de construcciones que obliga a pensar en planificación, en trabajo colectivo, en intención. Si eso era una ciudad, entonces no era una aldea improvisada, era una obra seria, una obra grande. La extensión del asentamiento era enorme. Para sostener algo así, hacían falta cultivos, intercambios y gente capaz de mover piedra, agua y alimento. Sin embargo, la historia clásica seguía diciendo que en esa época la región estaba habitada por pequeños grupos nómadas. Nada de esto encajaba. O la selva mentía, o los libros estaban incompletos. Y la respuesta empezaba a inclinarse peligrosamente hacia los libros. Entonces llegó el detalle más inquietante. La supuesta puerta no estaba cubierta por tierra. No. La superficie era roca viva, expuesta, pero su composición contaba otra historia. Había señales de calor extremo, como si alguien hubiera sometido la piedra a una temperatura brutal para cerrar el acceso. Piense en una puerta de castillo, pero no de madera, sino de roca fundida y luego enfriada a la fuerza. Eso ya no parecía una ruina, parecía una fortaleza. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. Si alguien selló aquel lugar con tanto cuidado, ¿qué intentaba mantener adentro? La expedición no podía quedarse mirando una pantalla, tuvo que ir. Y viajar hasta allí significaba entrar en una zona dura, lejana, sin caminos fáciles, castigada por tormentas y terreno traicionero. Cada paso era una pelea, el barro chupaba las botas, los troncos caídos obligaban a rodear, la humedad pegaba la ropa a la piel. Era como avanzar dentro de una garganta inmensa que no quería ser explorada. Imagínese a ese grupo abriéndose paso durante semanas entre sombras verdes, mosquitos y ramas húmedas. Imagínelo al anochecer, con el cansancio clavado en los hombros y la sensación de que algo los observaba desde detrás de cada hoja. No estaban buscando un tesoro, estaban siguiendo una cicatriz en la tierra. Y cuanto más avanzaban, menos parecía una ciudad y más parecía un secreto enterrado con violencia.
Cuando por fin llegaron al pie del relieve rocoso, la puerta no fue lo primero que vieron. Vieron musgo, grietas y manchas oscuras. Vieron una pared que parecía cerrada para siempre. Entonces uno de los asistentes empezó a limpiar la superficie con cuidado. Un poco de vegetación cayó al suelo, luego otro puñado, y de pronto alguien soltó un grito. «La piedra no es gris, es roja». Debajo del velo verde no había roca desnuda, había pintura. Apareció un mural enorme, extendido a lo largo de la pared como una señal dejada por una mano desesperada. No eran unas cuantas marcas sueltas, no eran simples trazos ceremoniales. Era una escena completa, trabajada con una precisión que helaba la espalda. Y lo más extraño fue esto. No mostraba animales comunes de la selva actual. No había jaguares saltando ni monos encaramados entre ramas. Lo que aparecía era mucho más antiguo. Allí estaban los mastodontes, parientes lejanos de los elefantes, desaparecidos al final de la última gran glaciación. Allí estaban los perezosos gigantes, no los pequeños animales tranquilos de hoy, sino criaturas del tamaño de una camioneta, capaces de alzarse mucho más alto que un hombre. Sus garras eran largas como antebrazos, sus cuerpos tenían la pesadez de una pesadilla de piedra, y estaban dibujados con una seguridad que solo tiene una persona que ha visto algo vivo frente a sí. Piénselo bien. Si esos animales estaban en la pared, los artistas los conocieron respirando. Los vieron moverse, tal vez los cazaron, tal vez los temieron, tal vez convivieron con ellos en el borde de un mundo que todavía no había terminado de despertar. Eso empuja el sitio a una antigüedad brutal, al menos 12.600 años, mucho más viejo que cualquier civilización desarrollada que se aceptara para esa región, mucho más viejo que los relatos cómodos que repiten los manuales. La selva, una vez más, estaba contradiciendo la versión oficial, y esta vez lo hacía con pintura seca sobre piedra. Pero todavía faltaba algo. El color rojo del mural no salió de la tierra inmediata. El análisis de los pigmentos mostró otra cosa. La ocre usada para pintar venía de lugares distantes, de depósitos minerales situados a más de 400 metros. Deténgase ahí un momento. En una época tan remota, esas personas no solo sobrevivían, se movían, intercambiaban, elegían materiales y los transportaban. Había red. Había conocimiento, había una cadena humana que conectaba puntos lejanos del paisaje. Eso exige organización, exige memoria, exige una sociedad mucho más compleja de lo que se había aceptado. Y por primera vez, la antigua imagen de la Amazonía vacía empezó a desmoronarse del todo. No era un desierto verde, no era un rincón atrasado del mundo, era un territorio trabajado por gente que sabía construir, sellar, pintar y coordinar. Gente que dejó caminos, plazas, y una pared roja cargada de animales perdidos. Gente que, por razones que todavía estremecen, parecía conocer demasiado bien un mundo que ya no existe. La selva no había escondido una ruina pequeña, había escondido una civilización entera. Y en el muro rojo, entre sombras antiguas, un mastodonte seguía avanzando hacia la luz. Pero aquello ocurrió en plena Amazonia salvaje, y allí, entre raíces, barro y una humedad que parecía pegarse a la piel, la doctora Ella vio algo que no encajaba con nada. Mira la pared con calma. No era una simple pintura. Los animales no estaban quietos, como figuras decorativas. Estaban tocando música, y alrededor de ellos todo era huida, pánico, cuerpos girando en una misma dirección, como si algo invisible estuviera barriendo la selva. En medio de ese caos aparecía una figura humana. Debajo de un símbolo extraño, un círculo con líneas dentadas alrededor, como una corona de fuego suspendida en el cielo. Junto a esa imagen había puntos alineados con una precisión inquietante. No eran adornos, no eran manchas al azar, era un mapa. El astrónomo del equipo lo entendió antes que nadie. Alzó la vista hacia la pared y luego, casi sin respirar, volvió a mirar los puntos. Encajaban con el cielo nocturno, pero no con el cielo de hoy. Encajaban con el cielo de hace 10.800 años antes de nuestra era. Ese detalle lo cambiaba todo, porque aquella fecha no era cualquiera. Era el final del periodo conocido como Drías Joven, cuando el clima de la Tierra dio un golpe brutal. Primero vino el frío, después un salto repentino. Las capas de hielo se derritieron, los mares avanzaron, y el planeta pareció perder el equilibrio en cuestión de años. O quizá menos, y entonces la pintura dejó de parecer arte. Empezó a parecer memoria, un aviso dejado por manos que habían visto el desastre o habían heredado su recuerdo. Como si alguien hubiera querido gritar desde el pasado: esto ya ocurrió una vez. Todo apuntaba a una sola cosa. Aquella gente no estaba decorando una pared, estaba señalando una catástrofe. Y al mismo tiempo estaba marcando el camino hacia la puerta. Imagina ahora la escena completa.
la expedición bajando junto al pie del acantilado, apartando hojas húmedas y lodo negro, hasta encontrar un óvalo sellado en la roca. No sobresalía como una entrada normal, parecía parte de la montaña, solo que era demasiado lisa, demasiado limpia, cubierta por una capa clara de calcita, como una costra mineral endurecida con paciencia de siglos. A primera vista parecía una estalactita petrificada, pero no lo era, era una tapa. Y allí empezó lo raro de verdad. Cuando el equipo se acercó, los aparatos comenzaron a fallar, las pantallas vacilaban, las lecturas se desordenaban, y la brújula hizo algo que dejó helado a más de uno. Su aguja giró sin parar, como loca, apuntando siempre hacia la puerta cerrada. Eso, en una ladera de piedra caliza, no tenía sentido. La caliza no debería volver loco a un instrumento así. Si una brújula gira de ese modo, normalmente hay metal cerca, algo grande, algo escondido. Pero allí no había hierro a la vista, solo roca, selva y silencio. La doctora Ella no se dejó llevar por el susto. Ordenó colocar sensores sobre la pared de calcita. Quería encontrar el punto débil, y el resultado fue aún más inquietante. Las vibraciones mostraban que detrás no había roca maciza. Había un hueco enorme, un espacio vacío, sellado desde hacía una eternidad. Todo cambió en ese momento. Ya no estaban frente a una extraña formación. Estaban frente a una cámara cerrada por manos humanas. Ella dio la orden de perforar. Se esperaba abrir un orificio en 1 hora. Las brocas de diamante estaban preparadas para eso, pero el mineral resultó mucho más duro de lo previsto. Y algo más estaba mezclado allí dentro, algo que comía metal y apagaba el filo de las herramientas. Pasó un día, luego otro más. 3 días enteros de ruido, polvo y frustración. Y de pronto el taladro atravesó la barrera. Escucha bien este instante. Primero vino un siseo, después un soplido seco. El aire salió a presión, como si la montaña hubiera contenido la respiración durante miles de años. Eso ocurre a veces en tumbas selladas. Pero aquí el olor era distinto. No olía a podredumbre, no olía a muerte. Olía a tormenta, a metal mojado, a ozono. Como si una descarga eléctrica hubiera quedado atrapada en una botella de piedra. Un rastro de relámpago viejo. Abrieron el hueco lo suficiente para pasar, y ella fue la primera en meterse. La luz de su linterna cortó la oscuridad, levantando polvo que flotaba como humo frío. Lo primero que vio no fue una cueva, fue un suelo liso, pulido, como si alguien hubiera pavimentado el interior de la montaña. Y allí estaba la primera evidencia imposible. No era roca desnuda, era tierra negra, rica en carbón, compacta y uniforme. Lo que en Amazonia llaman terra preta, una tierra creada por manos humanas para ser fértil y no agotarse nunca. Una tierra que no parecía surgir sola, una tierra hecha para durar. Ya no había duda, aquello no era una formación natural, era una construcción. Piensa en lo que significa entrar en una cámara sellada de la edad de hielo y encontrar en suelo preparado, como en un refugio secreto. Eso no lo hace la naturaleza, eso lo hace alguien que sabía exactamente lo que quería conservar. Cuando el resto del equipo descendió, el tamaño real del lugar los golpeó en silencio. El techo se curvaba muy por encima de sus cabezas, a una altura de unos 10 metros. Las paredes estaban reforzadas con columnas de basalto, piedra volcánica dura, pesada, arrancada de lejos y traída hasta allí con una voluntad casi brutal. Era una obra de ingeniería y obsesión. No parecía una cueva, parecía un refugio levantado para resistir el peso de una montaña entera. Y aún así, en su interior reinaba una calma extraña, casi sagrada. No había murciélagos, no había insectos, solo el sonido de las botas sobre aquella tierra antigua. Más adelante, el camino los llevó a la cámara central, y entonces apareció lo peor, o quizá lo más revelador. A lo largo de las paredes había huesos, pero no estaban amontonados como restos abandonados. Estaban colocados, ordenados, curvados en arcos perfectos, como si formaran un túnel de hueso. Las piezas eran enormes. Cada costilla medía más de 2 metros, y todas estaban incrustadas en el suelo con una precisión que daba escalofríos. Eran costillas de mastodonte, los mismos gigantes que se insinuaban en la pintura exterior. Mira esa imagen por un segundo. Un santuario levantado con huesos de animales descomunales. No como basura, como estructura. Como si hubieran querido convertir el cuerpo de una criatura extinguida en la columna de un templo. Y ahí surge la pregunta que nadie en la sala quería decir en voz alta. ¿Por qué construir una catedral de hueso dentro de una montaña sellada? En el centro de la cámara había una depresión redonda, como una pequeña laguna. Pero no tenía agua clara. Tenía una masa negra, inmóvil, brillante. Parecía un espejo de obsidiana. Cuando Ella apuntó la linterna, el reflejo regresó torcido, pesado, casi viscoso. No era agua. Se acercaron con cautela.
En la Amazonia, cualquier charco quieto puede esconder parásitos o enfermedad, pero aquello no parecía vivo, parecía conservado. El análisis de campo mostró algo todavía más extraño. No era petróleo ni barro, era agua cargada con señales de metales y carbón, casi como un líquido de preservación. Y funcionó. Dentro de esa masa negra flotaban semillas. No fósiles secos, no polvo vegetal. Semillas reales, intactas, conservadas por un mecanismo que todavía no comprendían del todo. El impacto fue inmediato. Uno de los miembros del equipo retrocedió como si acabara de ver un muerto levantarse, porque aquellas semillas pertenecían a plantas extinguidas hacía más de 10.000 años. Había palmeras, había especies medicinales, plantas que ya no existen en la Amazonía moderna. Ahí estaba la verdad más dura de todas. Aquella cámara no había sido una tumba para personas, era un arca, un refugio pensado para salvar vida, no para guardar cadáveres. Los constructores habían visto venir la catástrofe, habían leído el fuego del cielo de la pintura, habían entendido que el mundo exterior iba a cambiar de una forma devastadora, y bajo esa selva cerrada, en esa oscuridad de piedra, habían dejado una reserva viva, silenciosa, esperando todavía a que alguien la encontrara. Por eso levantaron un búnker, crearon una cámara limpia, seca, casi sagrada, usando un líquido negro y tierra fértil oscura para guardar las semillas de su mundo. La idea era simple y terrible a la vez, que la vida pudiera volver a plantarse después, pero nunca les dieron esa oportunidad. Y cuando el equipo abrió aquella pared, se encontró con filas de frascos sellados con cera, apretados contra la roca como si alguien los hubiera dejado allí con manos temblorosas. Dentro había más de lo mismo: semillas, tubérculos secos y muestras de ADN de cultivos de aquella época. No era un escondite casual, era un archivo del fin del mundo. Algo muy parecido a esas cámaras modernas del norte de Europa donde se guardan granos para tiempos imposibles, solo que esto había sido construido hace unos 12.000 años. Piénselo un momento, no estaban guardando comida para la semana siguiente, estaban pensando en siglos, en generaciones que aún no tenían nombre. Eso cambia todo, porque esa gente no vivía arrastrando los pies de un día al otro. Estaban organizando el futuro de una civilización que aún no se había rendido. Estaban apostando a que, si el mundo caía, alguien tendría que reconstruirlo desde cero. Y lo más inquietante es que lo hicieron con una precisión casi ritual. No dejaron un montón de provisiones, dejaron un mensaje, muy claro. Y entonces apareció la otra pared. Detrás del silencio de aquella cueva había una superficie ennegrecida, cubierta por una costra espesa de hollín. Pero no era la suciedad de una hoguera común. Era el rastro de un golpe brutal, de una energía descomunal. Mezclado con ese negro aparecieron unos puntitos brillantes, microscópicos, como polvo de vidrio. Son esferas diminutas que solo se forman cuando la piedra se funde de golpe, por un impacto cósmico o por una explosión nuclear. Nada de eso encaja con una vida normal, nada. Ahí es donde la doctora Ella entendió lo que estaba mirando. La teoría del impacto del joven Drías sostiene que, hace alrededor de 12.800 años, un fragmento de cometa habría golpeado la Tierra. El resultado habría sido fuego en una parte del planeta y un enfriamiento súbito en otra. Bosques ardiendo, cielo roto, clima volviéndose loco en muy poco tiempo. Y esas microesferas en la pared de la cueva apuntaban justo hacia eso. El golpe no había sido una idea abstracta, había pasado por encima de aquel lugar. Imagine la escena: un resplandor en el horizonte, luego un viento imposible, después el calor. Tanto calor que la roca exterior llegó a fundirse y selló la entrada. La cueva quedó cerrada como una herida cauterizada. Por eso la gran pregunta es tan oscura. Los que construyeron ese refugio no desaparecieron por misterio alguno. O quedaron atrapados dentro, o cerraron la entrada desde adentro, sabiendo que solo así salvarían lo que habían guardado. Ninguna de las dos opciones es amable, y ahí está la clave. Las piezas no hablan de escape, hablan de intención. Los huesos, la carta del cielo, el banco de semillas. Todo parece decir lo mismo. Esto es lo que fuimos. Esto es lo que no debe perderse. Si alguno llega después, que sepa plantar, leer el cielo y empezar otra vez. Es una frase escrita con piedra, con ceniza y con paciencia. No era un refugio, era una cápsula de memoria. Mire ahora el exterior, porque la cueva no termina en su entrada. Allí, la expedición registró una anomalía magnética. La explicación más sobria apunta a los grandes pilares de basalto de la zona. Esas columnas de roca volcánica estaban fuertemente imantadas, probablemente tras tormentas eléctricas violentísimas durante aquel evento. No hace falta adornarlo demasiado. Si el cielo se cargó de fuego, es posible que la tierra también se hubiera comportado como un metal herido. Todo en ese sitio seguía guardando la marca del mismo día,
Pero la verdadera incomodidad llegó junto al agua negra del interior. Acerque la imagen en su mente. El borde de ese estanque oscuro, la humedad pegada a la piel, y justo allí, un conjunto de herramientas que no deberían haber estado en ese lugar. Estaban limpias, finas, negras, como si hubieran salido de manos expertas el segundo anterior. Eran de obsidiana, vidrio volcánico. Y ahí aparece el problema. En Amazonía no hay obsidiana. No la hay de forma natural en esa región. Para obtenerla, había que traerla desde los Andes, cruzando una distancia enorme y una geografía despiadada. Montañas, valles, pasos imposibles. Encontrar obsidiana allí es como hallar un oso polar en medio del desierto. Simplemente no corresponde. Y eso obligó a mirar la escena con otros ojos, porque esas herramientas no eran un detalle decorativo, eran prueba de conexión, de intercambio, de movimiento a escala continental. Ya no hablamos de unos pocos caminantes perdiéndose por senderos abiertos. Hablamos de una red capaz de mover materiales pesados a distancias brutales. Una especie de corredor comercial extendido por todo un continente. Algo vivo, algo organizado. Algo que todavía no encajamos del todo en la imagen simple que solemos tener de esos pueblos. Y cuanto más se mira esa obsidiana, más fuerte se vuelve la misma pregunta. ¿Cómo la llevaron hasta allí? Aquí entra la primera teoría audaz. Algunos investigadores de línea marginal, al observar el tamaño de aquellos bloques de obsidiana y la ausencia total de marcas de ruedas, han sugerido algo radical. Hablan de levitación acústica. Suena imposible, pero no nació de la nada. En los Andes existen relatos antiguos sobre sacerdotes que usaban el sonido, ciertas frecuencias de trompas o incluso el canto para aligerar piedras enormes. En un laboratorio moderno se sabe que las ondas sonoras pueden mover gotas diminutas en el aire. La pregunta es otra. ¿Pudieron escalar eso? Piénselo despacio. Una roca que no se arrastra, una roca que casi parece flotar, y una voz humana, o un grupo de voces, sosteniéndola en movimiento mientras cruza una quebrada. Parece una locura, pero cuando uno ve esas piezas intactas, con sus bordes limpios y su superficie sin golpes, la idea deja de ser completamente absurda. No la convierte en verdad, solo la vuelve incómoda. Y lo incómodo siempre merece una segunda mirada. Porque ni siquiera las herramientas eran lo más perturbador. Lo eran, sí, pero no por su forma. Lo eran por cómo estaban colocadas. Se encontraron ordenadas con una precisión enfermiza. Un cincel aquí, un martillo allí. Todo alineado, todo paralelo, como si alguien hubiera salido un instante a comer y fuera a volver en cualquier momento. Nada estaba revuelto. Nada había sido abandonado en pánico. Esa disposición es la que hiela la sangre. No había cuerpos, ninguno. Revisaron el suelo, revisaron rincones, buscaron fosas, restos, cualquier señal. Nada. Eso no deja dormir a los expertos. Porque si la cueva era realmente un refugio contra una catástrofe, ¿dónde estaban las personas? Si murieron allí, ¿dónde quedaron los huesos? Y si salieron con vida, ¿por qué dejaron las herramientas de valor más alto, colocadas con esa calma inquietante? La escena parece detenida en medio de una respiración. La doctora Ella cree que esa cueva quizá no fue hecha para ellos, fue hecha para nosotros. Es una idea dura, pero encaja con la precisión del lugar, como si hubieran querido dejar una advertencia para una gente futura, no para salvarse personalmente. En cambio, otros van todavía más lejos y leen la ausencia de cadáveres junto con las anomalías electromagnéticas como si hubiera ocurrido otra cosa, algo que no entra en la explicación normal. Hablan de un cambio de fase, de una salida del mundo visible. Deténgase un segundo ahí, porque esa es la parte que parece arrancada de una leyenda. Algunos teóricos proponen que aquella cultura, tan avanzada en su propia manera, habría encontrado una forma de hacer vibrar el cuerpo a otra frecuencia, no para desaparecer en el aire como un truco, sino para dejar de pertenecer del todo a esta capa de la realidad. Cuando llegó la catástrofe, cuando el cielo se encendió y las aguas subieron, o el frío cayó de golpe, no huyeron corriendo, se apartaron. Se deslizaron a otra condición. Es una teoría salvaje, y aún así, las historias de hombres celestes y de dioses que desaparecen entre luces existen en muchas culturas antiguas. Tal vez no se fueron a las estrellas, tal vez siguen aquí, solo que fuera de nuestro alcance. Pero volvamos a tierra firme, a la geología, a lo que sí puede tocarse con la mano. Porque la doctora Ella insiste en algo más simple y más triste. Esa gente entendió que no iba a sobrevivir físicamente a lo que venía. El clima cambiaba demasiado rápido, el mundo se enfrió de golpe tras el impacto. Y cuando un planeta se enfría así, no pide permiso. Rompe cosechas, rompe animales, rompe rutas y rompe ciudades antes de que nadie alcance a entenderlo. Y en esa oscuridad, todo ese lugar deja de parecer una fantasía. Empieza a parecer una respuesta desesperada.
Cuando la comida principal de aquellos gigantes empezó a desaparecer con las grandes extinciones, entendieron el final sin necesidad de profetas. Lo entendieron todo. Sabían que su tiempo se había agotado. Y en vez de entrar en pánico, hicieron lo único que aún podía salvarlos: proteger el código original de su civilización. La cueva fue cerrada, como se cierra una tumba sagrada. Dentro dejaron semillas y registros de ADN de animales, guardados en tierra intacta, como si enterraran una memoria viva. Luego colocaron una piedra magnética para desviar la radiación, después una piscina química para mantener estable la temperatura, y al final sellaron la puerta. Todo quedó inmóvil, todo quedó esperando. Lo que ocurrió después sigue envuelto en sombra. Tal vez salieron al frío helado y murieron allí, sin testigos. Tal vez descendieron a capas más profundas de la Tierra, y esa idea, por extraña que parezca, ya no suena como una locura aislada. En la Amazonía, varios pueblos indígenas hablan desde hace siglos de hombres hormiga y de seres que viven dentro, en inmensas redes de cuevas bajo el suelo. Piénselo por un instante. Si esas galerías realmente se conectaban durante cientos de kilómetros, como sostiene Lar, entonces no hablamos de un simple refugio, hablamos de una puerta. Una puerta hacia un mundo subterráneo que todavía no hemos terminado de mapear. Y eso cambia todo. Cambia el tamaño del misterio, cambia también el tamaño de nuestra ignorancia. Porque esa cámara no solo escondía objetos, escondía una advertencia. Si esa gente sabía conservar semillas, estabilizar temperatura y proteger sus depósitos de la radiación, entonces dominaba conocimientos que hoy asociamos con laboratorios modernos. Y lo hicieron en una época que, supuestamente, solo conocía la piedra, la caza y la supervivencia básica. Eso no encaja en absoluto. Durante mucho tiempo nos contaron que la civilización nació en Mesopotamia, hace unos 6000 años, en lo que hoy es Irak. Esa fue la primera versión oficial. La repetimos como si fuera una frontera cerrada, pero este lugar en la selva obliga a mirar más atrás. Mucho más atrás. Allí ya existían sociedades complejas, capaces de leer la tierra, anticipar el cielo y guardar el futuro dentro de una cueva. Mírelo así. No eran simples agricultores golpeando piedras. Eran observadores del suelo, de las estaciones y de los ciclos del firmamento. Sabían de geología lo suficiente para elegir la roca correcta. Sabían de química lo suficiente para fabricar un depósito de conservación. Y, por lo que sugieren ciertos hallazgos, también conocían el lenguaje del cielo. Muy bien, demasiado bien. La amenaza que los borró pudo ser un cambio brutal del clima del planeta. Un giro seco, repentino, de esos que convierten un mundo fértil en un cementerio de hielo y barro. Y ahí aparece la teoría de la cultura madre. Durante años, muchos han susurrado sobre Atlántida no como un cuento de espuma y sirenas, sino como una civilización marítima real, extendida por el planeta en tiempos glaciares. Desde esa mirada, la Amazonía dejaría de ser un rincón aislado. Sería una colonia, una rama lejana de una red mayor. En Turquía, en Göbekli Tepe, aparecen símbolos que recuerdan a los de estas piezas de obsidiana. Y no están solos, también se parecen a marcas halladas en Indonesia. La coincidencia es demasiado incómoda para ignorarla, demasiado amplia para meterla en una sola explicación fácil. Ahora imagine una mesa cubierta de herramientas negras, brillantes como vidrio volcánico. Entre ellas aparecen pequeñas piezas de oro. Los arqueólogos las describen como insectos estilizados, pero sus alas, su cola y su cuerpo evocan otra cosa. Se parecen inquietantemente a máquinas en miniatura. No hace falta forzar la vista, basta con detenerse un momento. La forma está ahí. Si esas figuras representan algo más que adornos, entonces la ciudad perdida no fue solo una ciudad de oro. Fue un centro de conocimientos, un nodo de intercambio, una red que unía lugares lejanos como si el mundo fuese más pequeño de lo que creemos. Y el verdadero tesoro nunca estuvo en el metal. Estuvo en la prueba de que la humanidad subió, cayó y volvió a levantarse muchas más veces de las que admitimos. Por eso esta historia no termina con una cueva, termina con una lección incómoda. Tal vez no heredamos la primera gran civilización, tal vez heredamos los restos de varias. Y en algún punto de la selva, bajo raíces gruesas y barro oscuro, sigue cerrada aquella puerta. La piedra magnética sigue allí, la entrada está intacta, y detrás del sello, el silencio continúa respirando.